Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mariana Moreno y estoy súper feliz de que estén aquí conmigo en un nuevo video. Si es la primera vez que estás por aquí, quiero invitarte a que te suscribas. Es muy sencillo, solo tienes que darle clic al botón rojo que está ahí abajo y listo. Ya formas parte de esta bonita familia que ama el suspenso, el misterio y el terror. En esta ocasión les voy a hablar de la Dalia Negra, una mujer joven y bella que fue brutalmente asesinada. Este es uno de los casos no resueltos más famosos y también uno de los más perturbadores. Así que sin nada más que decir, comencemos. La escalofriante historia de la Dalia Negra. Sus ojos azules miraban al cielo. Una sonrisa herida marcaba su rostro. Estaba fría, sola y desamparada. Así, muerta, con su cuerpo desnudo y horriblemente mutilado, se presentó al mundo. A un mundo que le había negado los sueños y que la había llevado a recorrer los rincones más horribles, tratando de perseguir el sueño de ser famosa, que resultó inalcanzable, al menos estando con vida. Esta es la historia de Elizabeth Short, quien nació en Boston, Massachusetts, Estados Unidos, el 29 de julio de 1924. Su madre se llamaba Phoebe May Sawyer y se dedicaba al hogar y al cuidado de sus 5 hijas, un trabajo nada sencillo, mientras que su padre, Cleo Short, tenía un negocio en el que construía campos de minigolf y estaban muy bien económicamente, al menos hasta este punto. Elizabeth creció junto a sus 4 hermanas, sin embargo su vida no fue nada fácil. En octubre de 1930, cuando ella tenía 6 años, su padre simuló un suicidio. Él dejó estacionado su auto bajo un puente y esto hizo pensar a todos que él se había lanzado al lago, y a pesar de que nunca encontraron su cuerpo, lo dieron por muerto, ya que en este momento era muy común que la gente se suicidara. Wall Street había colapsado y había hundido a Estados Unidos en la Gran Depresión. Chloe Short no era la excepción. Tenía muchas deudas, estaba frustrado y muy deprimido, así que fingió esto y abandonó a su familia, algo que seguramente resultó muy traumático. Phoebe tuvo que hacerse cargo de sus 5 hijas y trabajaba en muchos lados simultáneamente. Sin embargo, el dinero no alcanzaba y sobrevivían gracias a la asistencia pública. Beth sufría de asma y por esta razón, cuando cumplió 16 años, empezó a pasar los veranos en Medford, Massachusetts, en compañía de su mamá, y los inviernos en Florida con sus tíos y amigos de su madre. Todo con la intención de que las condiciones climáticas no empeoraran su padecimiento. A pesar de esto, todos decían que ella era una niña con mucha energía. Elizabeth Short creció convencida de que era una niña bonita. Ella se caracterizaba por ser muy extrovertida y además todos mencionaban que parecía muy madura para su edad. A pesar de vivir en la pobreza, su madre seguía aferrada a un pasado de abundancia, al que sabía que nunca podría volver. Beth anhelaba lo mismo que su madre, por lo que tenía ambición y mucha fe en sí misma. Ella creció con el deseo de convertirse en una gran actriz, famosa y millonaria. Cuando Elizabeth cumplió 19 años, Cleo Short, su padre, reapareció de forma sorpresiva. Él les envió una carta y les explicó las razones de su desaparición. Sin embargo, su madre y sus hermanas nunca pudieron perdonarlo. Elizabeth fue la única que lo hizo y de hecho decidió mudarse con él, ya que vivía en Vallejo, California, un sitio que le permitiría estar más cerca de la meca del cine. En 1943, después de convivir un tiempo, ellos se trasladaron a Los Ángeles. Sin embargo, Elizabeth no estaba muy contenta, ya que se dio cuenta que su padre solamente quería que se dedicara a las tareas domésticas. Él la ponía a cocinar, a limpiar la casa, a lavar la ropa, y esto estaba muy lejos de las aspiraciones que ella tenía. Su padre tampoco estaba feliz.
Él consideraba que Elizabeth tenía malos hábitos y que era muy floja. Además le molestaba que tuviera tantas citas con chicos distintos. Ella se salía por las noches y regresaba en la madrugada y se paraba muy tarde. Así que las discusiones eran constantes, hasta que Elizabeth ya no aguantó más y empezó a trabajar como mesera para ahorrar y salirse de ahí. Elizabeth se fue a vivir con una amiga, sin embargo su estilo de vida no cambió. El 23 de septiembre de 1943, ella salió con unos amigos y estaban en un restaurante bar. Estaban bebiendo demasiado y haciendo mucho escándalo, por lo que los dueños del negocio decidieron llamar a la policía porque sospechaban que estaban ingiriendo sustancias ilícitas. La policía llegó y descubrió que ella era menor de edad, así que tomaron sus huellas y le dijeron que iban a llamar a sus padres. Ella convenció a los policías de que no hicieran esto y la trasladaron a Medford, California, para que se quedara en casa de su madre. Sin embargo, ella no estaba feliz con el rumbo que estaba tomando su vida. Ella no quería quedarse en la ciudad donde vivió su niñez. Así que le dijo a su mamá que ella se iba a ir a vivir a Florida, un lugar donde conocía a mucha gente. Y así lo hizo, y a partir de ahí, por los próximos 3 años, estuvo viviendo como nómada. Se iba a una ciudad y luego se iba a otra, y cada cierto tiempo regresaba a Massachusetts a visitar a su familia. Aunque ella se seguía imaginando un despegue en su carrera como actriz y llevar una vida más glamurosa. En esa época Elizabeth empezó a trabajar en un restaurante que era muy frecuentado por militares. A ellos les llamaba mucho la atención ya que era una mujer sumamente hermosa. Se acercaban a ella y descubrían que no era una chica fácil de conquistar, sin embargo sí hacía amistad con ellos. Fue en ese lugar donde conoció a Matthew Gordon Jr., un joven que trabajaba para la Fuerza Aérea. Ellos se enamoraron casi al instante y empezaron a vivir un romance. Sin embargo, él tuvo que ser trasladado a la India y sufrió un grave accidente aéreo. Dicen que mientras se recuperaba, él le escribió una carta proponiéndole matrimonio. Ella estaba muy emocionada y le contó a sus amigos y familiares. Sin embargo, al poco tiempo, él falleció. Beth estuvo triste por un tiempo. Sin embargo, ella no quería frenar su vida. Ella quería cumplir sus sueños. Y a principios de 1946 se trasladó al sur de California, donde retomó una antigua relación con el teniente Gordon Ficklin. Sin embargo, esta relación no funcionó. Gordon estaba cansado de la inestabilidad emocional de su novia y terminó con la relación, y ella se regresó a Carolina del Norte. Elizabeth seguía convencida de que algún día un cazatalentos iba a encontrarla, y mientras esperaba el milagro, ella trabajaba como mesera y vivía en hoteles baratos y en pensiones en Los Ángeles, y gastaba todo su dinero en ropa bonita y maquillaje. Empezó a vestirse de negro porque era un color que contrastaba muy bien con su color de piel pálido blanco, y ella sentía que le daba un toque como de vampira y que hacía que llamara la atención. De día era camarera y de noche recorría los hoteles más lujosos, bares y clubs nocturnos con la intención de dejarse ver, ya que ella tenía fe en que ese golpe de suerte al fin llegaría. Y en eso estaba cuando la vida la puso de frente a su asesino. Se dice que el 9 de enero de 1947 tomó una copa en el Hotel Cecil, sí, en el mismo en el que murió Elisa Lam. Salió de ahí alrededor de las 10 de la noche, cruzó el lobby y salió por la puerta, y nunca nadie más la volvió a ver con vida. El 15 de enero de este año, Betty Bersinger salió de su casa en compañía de su hija de 3 años alrededor de las 8:30 de la mañana. Ella caminaba por un baldío de Leimert Park cuando vio lo que parecía ser un maniquí partido en dos. Mientras más se acercaba, más macabro se veía todo, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para darse cuenta que no era un maniquí, sino el cadáver de una mujer.
Ella gritó espantada y alejó a su hija de ese sitio. Corrió a la casa más cercana y llamó a la policía para informarles lo que había encontrado. En esa época los reporteros tenían un radio como de policía que les informaba lo que estaba sucediendo en la ciudad, y de esta manera ellos tenían la primicia de las noticias. Así que rápidamente llegaron policías, reporteros y curiosos, y la escena del crimen fue contaminada. Lo siguiente que voy a narrar es muy delicado y quiero que sepan que solo voy a compartir lo más esencial para que comprendan la magnitud de este suceso tan terrible. El cuerpo de Elizabeth Short fue partido a la mitad a la altura de la cintura y toda su sangre había sido drenada. En la escena del crimen no se encontró ni una sola gota. Su rostro estaba cortado desde la comisura de los labios hasta las orejas, y esto es conocido como la sonrisa de Glasgow o de Chelsea, y se originó en el Reino Unido. Este tipo de tortura era muy común entre pandilleros, y lo hemos visto representado en películas en personajes como el Joker. El vaso, el corazón y los intestinos habían sido extraídos. Tenía el pezón izquierdo mutilado y la panza cortada. Y en el interior de la vagina encontraron un trozo de su pierna. Había sido asfixiada. Tenía las piernas fracturadas por golpes con un bat y en las muñecas y tobillos marcas que revelaban que estuvo atada por al menos 3 días y que fue torturada en vida. Elizabeth Short no fue asesinada en el lugar en el que la encontraron. Se cree que fue secuestrada y que estuvo en una bodega o quizás en un sótano por al menos 3 días, y que sus restos fueron trasladados hasta este terreno baldío. Su cuerpo fue encontrado en una posición muy extraña. Tenía las manos por encima de la cabeza y los codos doblados en ángulo recto. El cuerpo estaba completamente limpio, al igual que su cabello, ya que cuando fue encontrado aún permanecía húmedo, así que se sospecha que no había pasado mucho tiempo desde que fue colocada en ese sitio. El asesino había dejado las huellas de sus zapatos hundidas en la tierra, así como también las marcas de los neumáticos del auto en el que la había trasladado. En la escena se encontraron unas bolsas de cemento con restos de agua ensangrentada. La causa de su muerte fue la gran pérdida de sangre como consecuencia de las heridas provocadas en su rostro, así como también trauma cerebral. Debido a los cortes tan precisos del cadáver, se sospechó que el asesino tenía conocimientos quirúrgicos. Obviamente no les voy a mostrar las imágenes de cómo fue encontrado el cuerpo de Elizabeth Short. Si ustedes quieren verlas, las pueden buscar, pero yo no se los recomiendo. No fue tan difícil reconocer a la víctima porque sus huellas ya habían sido registradas previamente. Le hablaron a su padre, Chloe Short, para que fuera a reconocer el cadáver y este se negó rotundamente. Los periódicos estaban llenos de amarillismo. Se decían cosas de Elizabeth Short que no eran ciertas, solo con la intención de conseguir títulos más llamativos que al final significaban más ventas. Este diario no solo dañó la imagen de Elizabeth Short al decir que la habían visto con faldas cortas y ropa muy ajustada, dando a entender que era trabajadora sexual, sino que también dañaron a su madre al comunicarse con ella y decirle que su hija había ganado un concurso de belleza, todo con la intención de que ella les dijera datos personales sobre Elizabeth. Después de esto le pagaron un vuelo a Los Ángeles para obtener la primicia de la reacción de la madre ante la tragedia. Una vez identificadas, sus restos fueron enterrados en el cementerio de Oakland, California. El espantoso final de Elizabeth Short conmocionó a la ciudad de Los Ángeles. El misterio sobre su asesinato desvelaba y preocupaba a todos. Poco antes del homicidio se había estrenado la película La Dalia Azul, que trataba sobre la desaparición y el asesinato de una joven mujer. Las semejanzas de esta película con el caso de Elizabeth Short y el que ella eligiera vestirse siempre de negro hizo que la prensa la bautizara como la Dalia Negra. El grotesco asesinato hizo que la policía de Los Ángeles recibiera una gran cantidad de denuncias, y por muy imposible que parezca,
Habían personas que se autoincriminaban como asesinos, y si no eran ellos, había sido algún pariente. Los datos falsos que recibieron los investigadores, sumados a los falsos testimonios y la intervención de la prensa, destinaron este caso a nunca resolverse. Parece que esta situación desesperó al asesino, por lo que el 23 de enero de 1947 llamó al director de Los Angeles Examiner para decirle que no estaban llevando bien el caso, e incluso se ofreció a enviar una maleta con pertenencias de Elizabeth. Al día siguiente llegó un paquete con su certificado de nacimiento, fotos y una agenda que incluía los contactos de todos sus conocidos. Quienquiera que fuera siguió mandando cartas por mucho tiempo, y las firmaba como el vengador de la Dalia Negra. Todos los hombres que figuraban en su agenda fueron investigados. 3 de ellos se habían acostado con ella. Tenían 250 agentes trabajando en este caso y 22 sospechosos. Obviamente no les voy a hablar de todos, solo voy a mencionar los que tenían más posibilidad de ser los asesinos. Uno de los sospechosos fue Mark Hansen, dueño de un nightclub al que ella solía ir. Ellos se vieron el 8 de enero y se comunicaron telefónicamente al día siguiente. Él y su novia eran amigos de Beth, e incluso le habían dado asilo en varias ocasiones cuando ella no tenía dinero para pagar una habitación. Él admitió que había intentado tener sexo con ella, pero que no tuvo éxito. Mark Hansen fue descartado ya que no encontraron evidencias que lo incriminaran. Otro de los sospechosos fue Robert Manley, un joven de 25 años que estaba casado. Él mencionó que la vio caminando el 8 de enero y que ella no tenía dónde dormir. Él se ofreció a llevarla a un motel y ella aceptó. Él tenía intenciones de que pasara algo más, pero ella no quiso que pasara nada. Y de hecho estuvo gran parte de la noche en el baño, ya que decía que tenía problemas estomacales. Él durmió en la cama y ella en un sillón. Al día siguiente ella le pidió que la llevara al Hotel Billmore, ya que ahí se iba a encontrar con su hermana. Sin embargo, él no se esperó para ver si la hermana llegaba, solo la dejó ahí y se fue. Robert tenía coartada comprobable de los días en los que se cometió el crimen, ya que su esposa y otras personas aseguraban haber estado con él. Tiempo después accedió a ser interrogado con el suero de la verdad y no encontraron nada que lo inculpara. Sin embargo, años más tarde, la esposa lo internó en un centro psiquiátrico, ya que este suceso lo había dejado muy dañado. Nadie estaba exento, por lo que su padre también fue investigado, ya que él vivía a 5 kilómetros del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Elizabeth. Orson Welles y el artista Man Ray también estuvieron en la lista, pero esto solo aportó más confusión al caso. Ahora les voy a hablar del sospechoso más famoso. En 1999, Steve Hodel, un detective de homicidios de Los Ángeles, acomodaba los papeles de su padre, quien recientemente había fallecido. Entre sus pertenencias encontró un álbum personal en el que estaban 2 fotos de una mujer muy parecida a Elizabeth Short, y de forma inmediata empezó un caso en contra de su padre. Luego de dedicarse a analizar la evidencia del caso, en 2003 lanzó un libro llamado Historia Verdadera, El Vengador de la Dalia Negra, donde mostraba sus investigaciones minuciosamente y concluyó que su padre, George Hodel, fue el asesino. George Hodel fue un cirujano muy famoso. Entre sus pacientes se encontraban los más ricos y más famosos de Hollywood, y conocía todos sus secretos. George Hodel nació el 10 de octubre de 1907, hijo único de padres judíos que emigraron de Rusia a Los Ángeles. Desde pequeño logró una fama de niño prodigio gracias a sus dotes intelectuales y musicales. De hecho, le realizaron un estudio para conocer su coeficiente intelectual y sacó 186, 6 puntos más que Albert Einstein. George era pianista y se graduó del bachillerato a los 15 años e inició una carrera universitaria en el prestigioso Instituto Tecnológico de California. Sin embargo, en su último año se vio involucrado en un gran problema. Él empezó un romance con la esposa de su profesor, y esto culminó en un embarazo.
Al revelarse la verdad, él perdió su estancia en esta universidad y ella su matrimonio. Después de esto estudió medicina en 2 universidades simultáneamente y en junio de 1936 se graduó como médico. Tuvo varias esposas, 9 hijos confirmados y muchas aventuras. En 1940 tenía su propia clínica y una imponente mansión con un largo sótano donde hacía fiestas sexuales. Él practicaba la poligamia ya que vivía junto a sus 2 ex esposas. En 1949 su hija Tamar de 14 años lo acusó de abuso sexual. 3 testigos dijeron que lo vieron teniendo relaciones con su hija en una de las fiestas. A pesar de esto, a él le retiraron los cargos ya que era un hombre con muchos contactos. Los resultados de las investigaciones de Steve fueron relevantes, ya que encontró las cartas que el asesino enviaba al periódico y la caligrafía era muy parecida a la de su padre. Además de que en los días en los que ocurrió el homicidio, George estaba solo en casa, ya que su esposa y sus hijos se habían ido de vacaciones. En esa época estaban realizando trabajos de construcción en la casa y tenían bolsas similares de cemento a las que encontraron junto al cadáver. Otro dato que llamó la atención es que su padre conducía un Packard sedán negro del 36 y este auto es muy similar al que los vecinos escribían que vieron cerca del terreno donde encontraron al cuerpo. Además, el médico era gran admirador del surrealismo y era muy amigo del pintor Man Ray, con quien compartía ese interés por el sadomasoquismo y la estética de lo macabro. El pintor tenía un cuadro llamado El Minotauro, y este le recordó la horrible posición en la que encontraron el cuerpo de Elizabeth. Además, encontró una foto de una de sus esposas recreando la posición de esta pintura. Pero esto no fue todo. Tiempo después, un periodista de Los Ángeles tuvo acceso a información clasificada sobre el crimen y encontró que George Hodel había sido uno de los 6 sospechosos que estuvo bajo vigilancia. La policía había colocado micrófonos en su casa y en su consultorio. No encontraban nada interesante hasta que escucharon lo siguiente. Date cuenta de que no había nada que pudiese hacer. Puse una almohada sobre su cabeza y la tapé con una sábana. Conseguí un taxi. Murió a las 12:59. Pensaron que había algo extraño. Bueno, ahora pueden haberlo descubierto. La maté. En otra, el médico afirmaba: suponiendo que matase a la Dalia Negra, no pueden demostrarlo ya. Ya no pueden hablar con mi secretaria porque está muerta. Además, hay testigos de que ellos sí se conocían y que su relación era muy cercana. Para Steve, este fue un crimen pasional, ya que George y Elizabeth se habían conocido en 1946. Él estaba fascinado con la belleza de la joven y ella estaba encantada con los favores de su nuevo amigo. Ella sabía que no era el hombre de su vida, sin embargo, se dejaba ayudar económicamente. Él sabía que no era correspondido, sin embargo, siempre la complacía. Tiempo después parece que le propuso matrimonio, y Short, sin querer lastimar sus sentimientos, le dijo que lo pensaría. Sin embargo, él sabía cuál era la respuesta, y decidió matarla por desamor. Había nuevos testimonios, más datos y más información que confirmaban que contactos del médico habían entorpecido la investigación. Sin embargo, hay muchos que dicen que George no fue el asesino. Tiempo después surgió una teoría nueva a raíz de esto, ya que se cree que este crimen no lo realizó una sola persona. Se sospecha que Man Ray trabajó en conjunto con George. Ellos eran grandes admiradores del surrealismo y se cree que el asesinato de Elizabeth fue una de sus obras. En 2013 la policía revisó la antigua casa de los Hodel con ayuda de un perro que buscaba cadáveres y en el sótano los alertó de la existencia de restos humanos. Se cree que en esa época la policía descubrió que él era el asesino, pero que no quisieron hacer justicia porque él conocía grandes secretos de gente muy poderosa, además de que se rumora que realizaba abortos a personas muy influyentes, y por no afectar a estas personas
decidieron callarse. Como un rompecabezas infinito, en el que algunas piezas encajan y otras no tanto, este caso se convirtió en uno de los más intrigantes de las últimas décadas. Este caso inspiró libros, novelas, series y películas, pero oficialmente nunca se cerró. Sin embargo, sí dejó al descubierto una trama perversa de corrupción, abuso, machismo y poder. Elizabeth Short solo quería ser famosa y desgraciadamente lo logró. Y bueno amigos, hemos llegado al final de esta historia. Por favor escríbanme en los comentarios qué piensan. A mí me genera mucha tristeza pensar que a esta chica le arrebataron los sueños de esta forma tan horrible. Ella no se merecía esto, nadie se merece esto y de verdad es muy perturbador y muy trágico. Y también escríbanme en los comentarios quién creen que fue el asesino. Evidentemente fue un caso muy difícil, ya que Elizabeth conocía a muchísimas personas. Y bueno, en lo personal yo creo que el asesino fue George Hodel, ya que todo coincide con él. Sin embargo, me interesa saber qué piensan ustedes. Y bueno, antes de despedirme, voy a mandar los saludos. Hola Marta Matt, muchísimas gracias por comentar, te mando un fuerte abrazo. Hola Miguel Ángel de la Cruz, espero que te encuentres muy bien. Oli Morena René Choque, yo también te amo. Y finalmente saludos para Douglas Pop, muchísimas gracias por tus comentarios tan lindos, te juro que me hiciste el día. Y bueno amigos, si llegaron hasta aquí, no olviden darle like a este video y compartir con sus amigos. Y también, muy importante, no olviden suscribirse para que esta bonita familia siga creciendo. Los quiero mucho, hasta la próxima.